gracias, buenas tardes. Me gustaría empezar con un pequeño homenaje a un científico humanista que falleció recientemente en estos días. Y voy a poner este pequeño vídeo que dura un minutito para que podamos ver así unas. Humberto Maturana, chileno, seguro que todos lo conocéis. No attachment. Yes. Towards your own scientific field. Exactly. So that moment, I felt very strongly, I'm Buddhist. I should not develop attachment towards Buddhism. So, many occasions, I always sit telling that. I learned that from one Chilean great scientist. Now, so as far as that sort of advice or suggestion is concerned, I consider you as a guru, teacher, guru. Bueno, Humberto Maturana era un gran pensador y científico, y además su obra está muy acorde con todo lo que es la convivencia y en estos momentos todo el tema del discurso del odio. Y él hablaba de la biología del amor, ¿no? De la biología del amar y cómo podemos construir con nuestros discursos otras formas de entender el mundo, ¿no? Bueno, simplemente lo dejo ahí. También ver cómo el Dalai Lama hablaba, ¿no? De decir, tenemos que desapegarnos incluso de nuestra propia tradición, ¿no? Y eso quizás sería una buena forma de iniciar el diálogo con el otro, ¿no? Pues tener esa capacidad de poder desapegarse incluso de las propias creencias, ¿no? Y eso es un poco, el Dalai Lama también decía, ¿no? Cuando hay algo en la ciencia que contradice el budismo, pues habrá que ver cómo cambiamos la tradición, ¿no? Porque la ciencia, bueno, el método científico es lo que nos marca ese faro, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, en este pequeño homenaje que quería hacer a Humberto Maturana, lo dejamos ahí. Una de las cosas fundamentales que creo para este momento es el tema del antropocentrismo. Vemos como, bueno, el ser humano, pues ya desde la, digamos, bueno, desde siempre se ha sentido como el centro del universo, del mundo, ¿no? Y en este sentido me gustaría plantear como una pregunta, así como a modo de reflexión. ¿Consideramos en las tradiciones religiosas que los animales tienen alma? Seguramente en tradiciones orientales, en tradiciones pues más, pues esto de la India, eso es más sencillo de responder, pero en el cristianismo yo creo que desconocemos mucho en general. Bueno, que Juan Pablo II en 1990 nos dijo: los animales poseen un alma y los seres humanos deben amar y sentirse solidarios con nuestros hermanos menores. De hecho, animal, la palabra animal etimológicamente viene de ánima, ¿no? Es algo como muy, muy curioso, pero yo creo que en la teología cristiana hemos olvidado. El mismo gran Paniker, ¿no? En su teología pues plantea el cosmoteándrico, ¿no? Y pone al ser humano como el inicio de esa conciencia, ¿no? Como si fuera un centro, ¿no? Pero olvidando que la conciencia es algo que se desarrolla y que viene dada en esta evolución, ¿no? Que tenemos. De hecho, en 2012, en Cambridge, hubo lo que se llamó la Declaración de la Conciencia de los Animales. Grandes científicos, pioneros en su campo, pues se reunieron y dijeron algo que nos parece obvio, pero que creemos que la sociedad no acaba de entender. Y es que los animales, los mamíferos, las aves, incluso los pulpos, bueno, ahora hay un documental que ha ganado el Oscar, ¿no? Mi maestro el pulpo, y todos estos seres tienen conciencia, ¿no? Y eso es algo que como seres humanos todavía no estamos acabando de entender. Por eso, bueno, la propuesta del trabajo por los derechos de los animales, ¿no? Nos decía Thomas Berry, un gran ecoteólogo, ¿no? Que no somos un conjunto de objetos en el universo, sino que somos una comunión de sujetos, ¿no? Poder abarcar y comprender, introyectar, ¿no? Esa idea de que los seres vivos, los animales, tienen una subjetividad, ¿no? Y trabajar por ella y trabajar por esos derechos. Yo creo que eso sería fundamental para eso que hablábamos de salir del antropocentrismo, ¿no? Y dejar de sentirnos el ser humano como, bueno, pues como el centro del universo, ¿no? Porque vivimos en una red de vida, ¿no? Una red de vida de seres vivos, ¿no? Por eso también el tema del trabajo por los derechos de la naturaleza me gustaría comentar aquí, pues porque de alguna manera los pueblos originarios están usando esa herramienta en diferentes partes del mundo, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Latinoamérica, por supuesto, en la India, incluso en lugares más occidentales, como en California, ya se han declarado los derechos de varios ríos, ¿no?
así poder dar esa dignidad, digamos, convertir, digamos, los ríos, las montañas en sujetos de derecho. Es algo que se está trabajando desde las comunidades indígenas y desde muchos colectivos, digamos, activistas. Y por eso aquí en España hay una propuesta que es el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor. Me gustaría pues pedir, digamos, a los diferentes asistentes de las diferentes comunidades si pudieran apoyar digamos, ese reconocimiento, ¿no? Se está recogiendo firmas, se está haciendo una ILP, os voy a pasar aquí por el mensaje una web. Hay varias webs, en mi canal de YouTube podéis encontrar incluso también una charla que tuvimos con la catedrática que está impulsando esto, pero bueno, al final es que pudierais recoger firmas o haceros fedatarios también en vuestros lugares para apoyar algo que sería muy innovador aquí en Europa. Ya se ha hecho, y como digo, en otros continentes se está trabajando y nosotros, pues como originarios y guardianes de la tierra, pudiéramos hacer esto también para el Mar Menor, ¿no? Bueno, dicho esto, comentar. Erich Fromm era también un humanista que planteaba que en los momentos de crisis como el que estamos viviendo hay dos formas de reaccionar, tanto individual como socialmente. Esto lo hablaba en análisis de la destructividad humana. Bueno, él fue, como toda la escuela de Frankfurt, un gran pensador en lo que era el ascenso de los fascismos, ¿no? Y él planteaba que en estos momentos de crisis hay como esas dos vías. Hay la respuesta que va al caos, a la destructividad, al odio, al tánatos, ¿no? Basado toda en la obra freudiana, o una respuesta más basada en el eros, en la creatividad, en el amor, en la cooperación, en la colaboración, ¿no? Entonces poder, digamos, ver que, bueno, como esas dos vías de reacción y cómo podemos potenciar más eso de la creatividad, el amor y la colaboración, ¿no? De hecho, en un momento en el que sabemos que la vida en la Tierra está en riesgo, no solo a la especie humana en esta sexta extinción, donde, como ya se comentaba, se están extinguiendo 200 tesoros de la creación cada día, ¿no? 200 especies están desapareciendo, pero bueno, el ser humano en el momento en que pueda llegar un colapso social, pues tiene armas para destruir toda la vida en el planeta, ¿no? A veces se dice, bueno, no, el ser humano se puede destruir, pero la vida continuará. Bueno, el ser humano tiene tal poder como de destruir toda la vida, esperemos que no pase, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer, como hace Extinction Rebellion, uno de sus principios es decir la verdad, o sea, decir tal y como son las cosas, ¿no? En estos momentos, pues bueno, esta semana mismo Timmermans, el vicepresidente de la Comunidad Europea, ha dicho que algo que, bueno, los científicos ya más o menos dicen, pero los políticos no se atreven todavía a decir, pero ya lo ha dicho, que seguramente si no cambiamos de rumbo, la próxima generación se enfrentará a guerras y por los recursos, ¿no? Entonces, bueno, tener eso muy presente. ¿Y cómo podemos afrontar eso? Bueno, hay dos herramientas fundamentales que se están trabajando en los movimientos sociales. Una es la comunicación no violenta, que tiene que ver con cómo nos expresamos de manera que no acusemos al otro y no ataquemos al otro, sino construyamos junto con el otro para que el otro nos entienda. Esto pues en la política haría mucha falta, ¿no? Pues porque vemos mucha violencia en los discursos, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, y otra herramienta es la ecología profunda, que es un poco la que yo explicaré así muy brevemente, pasando un PowerPoint. Vamos a ver, la ecología profunda está basada en el trabajo de Joanna Macy. Joanna Macy es una autora que se basa en el budismo, está reconocida, digamos, como por lo que son los movimientos budistas, pero también dentro de los movimientos activistas y movimientos sociales está como muy presente, ¿no? Y entonces lo que ella nos plantea, lo que podríamos llamar una ecología profunda, ecopsicología o ecofilosofía. Vamos a ver, ella es Joanna Macy en el Naropa University, solo por verla. Ella nos plantea el gran giro. Estamos en un momento, pues como ya sabemos, pues que tenemos que decidir entre la economía o la vida, y entre el bien común o el individualismo, ¿no? Y de alguna manera eso se basa en la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la fuerza que podemos tener? Y para eso... Pues, ¡No se oye! ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Sí? Sí. Sí, te estamos escuchando, Daniel. Vale. Entonces, cómo la voluntad puede de alguna manera, y todas las tradiciones religiosas nos ayudan a eso, a esa fortaleza interior que necesitamos en estos momentos, ¿no? Hay tres aspectos que nos plantea Joanna Macy. Una es las acciones de contención, que serían las acciones, digamos, directas, defender pues que no se construya en la Costa Brava,
defender, pues bueno, todo lo que serán las manifestaciones, las acciones no violentas, ¿no? Que vemos pues de Extinction Rebellion, de Greenpeace y de muchos movimientos sociales para proteger espacios naturales, espacios sagrados. Entonces, la otra es la creación de estructuras alternativas. Pues serían pues todo lo que es la economía social y solidaria, el comercio justo, o sea, el café que me tomo yo por la mañana está afectando a una familia en Colombia o estamos apoyando a que esas comunidades, digamos, tengan un desarrollo justo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, y toda una serie de las cooperativas, pues todo lo que podríamos hablar, yo creo que no es momento de desarrollarlo, pero simplemente eso, ¿no? ¿Qué compañía de luz utilizo? Etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente también tenemos lo que es el cambio de cosmovisión, digamos que es el triángulo. Con el cambio de cosmovisión obviamente no es suficiente, necesitamos crear las estructuras, pero el cambio de cosmovisión también es fundamental. Entonces, lo que nos propone Joanna Macy es la espiral del trabajo que reconecta. No es un trabajo teórico, son unas prácticas que se hacen en grupo, que se hacen en parejas, que se hacen individualmente, visualizaciones, meditaciones que nos ayudan a empatizar con la red de sistemas vivos que habitamos. Pero básicamente para desarrollar el esquema son 4 fases. La primera es la gratitud, el asombro por este universo en el que vivimos. Aquí, si queréis profundizar, tenéis el trabajo de Brian Swimme, La aventura del universo, en el foro de Ecología y Religiones de Yale, que han desarrollado también todo este trabajo del desarrollo del universo desde el inicio de hace 14,5 mil millones de años, ¿no? Entonces, ese asombro por esa vida, por esa maravilla de la existencia, porque seguramente algo que nos falta es amar la vida, ¿no? Cada vez más y amar más profundamente con gratitud cada pequeño pues, muestra de vida que tenemos y de naturaleza a nuestro alrededor, ¿no? Desde el más pequeño animal hasta la planta que nos da el oxígeno, ¿no? Entonces, el segundo paso ya fundamental en este trabajo es no solo reconocer lo que nos sucede con lo que está pasando, sino honrar ese dolor por el mundo. Nos decía Thomas Merton, también un teólogo cristiano, que solo podemos encontrar la esperanza si hemos atravesado la desesperanza. O sea, si miramos hacia otro lado, si no nos preocupamos por lo que está pasando, nunca vamos a conmovernos, ¿no? Y lo que nos hace falta es conmovernos para realmente movernos, ¿no? La emoción viene de eso, y emoción viene de movimiento, ¿no? Está relacionado, o sea, solo cuando nos vamos a movernos podremos poner en marcha, ¿no? Hay un documental también basado en el trabajo de Joanna Macy que se llama Albatros, que es una meditación muy bonita de 1 hora y media. Y podéis hacer una meditación sobre la belleza, la impermanencia y el sufrimiento y cómo en un paraíso, en una isla perdida, pues en el Pacífico, los albatros acaban muriendo por la ingestión del plástico, ¿no? Bueno, vemos a los animales confinados, ¿no? En granjas para el consumo humano, ¿no? Cuando sabemos pues bueno, todo lo que eso produce en la generación de CO2, incluso se alimentan pues, de la quema de la deforestación del Amazonas, ¿no? Porque toda la soja, digamos, que les dan a los animales de granja viene de la deforestación del Amazonas, o sea, comer carne es quemar el Amazonas, ¿no? Directamente, y hay que decirlo así, ¿no? Entonces, también vemos pues, las grandes inundaciones o los grandes incendios, 1.000 millones de animales muertos en Australia, ¿no? Entonces, todo eso cómo nos conmueve, y también reconocer que lo que se llama la generación Z, ¿no? Quizá la última de las generaciones de los jóvenes que puedan habitar este planeta, ¿no? O al menos una sociedad que sostenga la vida, ¿no? Entonces, bueno, una vez hemos podido, con esa fortaleza, digamos, del héroe, del bodhisattva, atravesar pues, y mirar de frente la realidad, lo que hacemos es de alguna manera ponernos en marcha también, ¿no? Y el tercer paso es ese cambio de cosmovisión, esa nueva mirada, esa ecofilosofía que nos plantea un sentido más amplio del yo, ¿no? Un yo que no se identifica con este individualismo neoliberal aislado, sino que reconoce que depende, es ecodependiente y necesita pues, del oxígeno que le regala el mundo vegetal, que es completamente conectado pues, con el sol y con los ciclos naturales, pues un yo que en realidad es lo que se llama el yo ecológico, que se identifica pues, realmente con su entorno, ¿no? En un sentido más amplio de comunidad también, porque en las comunidades en las que pertenecemos, a los grupos sociales, a los grupos de activismo, eso genera nuestra identidad, eso fortalece ese sentido de identidad, ¿no? Vivimos en
bueno, inmersos en grupos. Lo que pasa es que hay grupos que trabajan por el bien de la vida y otros que quizá no tanto, ¿no? Entonces, ver en qué grupos podemos implicarnos para trabajar por el cuidado de la vida. Y esa visión expandida del tiempo que nos ayuda a salir del antropocentrismo, ¿no? Pues nos ayuda a entender que durante millones y millones y millones y millones de años ha habitado esta Tierra, desde hace 3,5 mil millones de años, que nació la vida y nosotros llevamos esta vida en las células y somos como portadores de eso, ¿no? Para poder dejarlo en la siguiente generación. Entonces, bueno, tenemos esa también gran responsabilidad de la vida que habita en nosotros, creando nichos ecológicos también, como hablaba Maturana, ¿no? Y finalmente, pues ponerse en camino, pues eso, conocer la huella ecológica y dejar de consumir tanto, ¿no? Tanto plástico, dejar de la carne, etcétera. Evitar el volar, se habla de la vergüenza de volar, de la vergüenza de comer carne, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos no avergonzarnos si nos comemos a nuestros hermanos menores, ¿no? Como decía el Papa, ¿no? Pues son nuestros, ¿a quién se comería a su hermano menor, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente ya para terminar, quizá pues una frase de Maturana: sin la aceptación y respeto por mí mismo, y ese mí mismo sería un mí mismo amplio, un mí mismo que incluye la vida, no puedo aceptar y respetar al otro, ¿no? Sin aceptar al otro como un legítimo otro no hay convivencia, no hay fenómeno social. Y todo quehacer humano ocurre en el conversar. Cambiemos nuestras conversaciones y haremos un mundo distinto. Bueno, pues muchas gracias y creo que hasta aquí